de puro oído y por ahí queremos empezar. Adelante, maestro. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Agradezco la posibilidad de esta conversación y quisiera pues empezar rápidamente con el tema que me ha planteado el pastor López. No tuve una infancia en la que se puede decir que el aprendizaje y el estudio de la música era mi prioridad. Sí, reconozco que en la familia, sobre todo del lado materno, siempre el ejercicio de la música nos gustó mucho. Mi abuelo materno, por ejemplo, durante un tiempo vivía a tocar violín en los bares y en las cantinas y, en fin, donde se dejaran, pues, ¿no? Y era gente muy humilde. En cierto momento, cuando se mudaron de la ciudad de Linares, Nuevo León, a Ciudad Victoria, donde yo nací después, eh, mi abuelo y su familia pues se quedaron en la ruina por distintas razones. Y eso llevó, por ejemplo, a mi abuelo a que tuviera que vender su violín para poder pagar, no sé si la renta o alguna cosa. Este, lo cual a mí me lleva a pensar un poco que sí había mucha cercanía con el ejercicio musical, pero quizá no era como algo absolutamente sustancial para todos ellos. Es decir, no se trataba de un ejercicio sin el cual no pudieran vivir, porque así se comprobó. Mi abuelo sí conservó un acordeón que tenía y muy de vez en cuando, cada X número de años, se le convencía para que tocara dos, tres piezas en el acordeón y sí, me acuerdo que lo tocaba muy bien. No era mucho, eran un par de piezas y lo tocaba muy bien. Pero quizá por eso de la familia del lado materno hubo una inclinación para estar cerca de la música, sobre todo para cantar mucho. Una pariente también que en segundo o tercer grado de prima, creo, algo así de mi madre, que por aquellos años pues era una especie de estrella pianística ahí en Ciudad Victoria. Vivió poco tiempo ahí, después emigró a Texas. Y mi madre me contaba que pues era el solaz para ella y para muchos de la familia ir a escuchar tocar piezas que pues eran muy famosas ya en la época y sobre todo pues que ella la tocara con tanto aparente virtuosismo como las rapsodias húngaras de Liszt y cosas por el estilo. Pero como dije, no es que fuera la música el ejercicio profesional de sus vidas, sino que era una especie de un agregado cultural quizá, este, que también desde luego les proveía pues de momentos de solaz y de paz y de gusto y de regocijo. Así las cosas, en cierto día llegó a Ciudad Victoria un director de coro que se decía que provenía de la ciudad de Cuernavaca, recuerdo su nombre, era Fernando Gaspar Landeros. Inmediatamente se hizo de un hombre tremendo, era un director de coro muy disciplinado, muy exigente y convirtió en muy poco tiempo al coro en la única actividad y atracción musical seria, dijéramos, o sea, lo que no fueran los grupos pues de guapangos y de redobas y de chotices y demás. Y este coro, pues, empezó a ser un nombre. Y varios de mis familiares cantaban ahí, y una de las cosas que más le gustaba a mi madre, que también le gustaba mucho cantar, pero pues por tanto trabajo en la casa no podía estar como integrante del coro, pero sí me llevaba para que escucháramos los ensayos del coro. Y ahí yo aprendí de oído muchísimas cosas, incluso cosas complicadas, como grandes partes de, por ejemplo, el famoso Aleluya de Händel, que es una obra polifónica, complicada, muchos coros de ópera y cualquier cantidad de villancicos navideños. Y así fue como, sin quererlo, ni tener como digamos, el objetivo de mi vida, me fui acercando a la música o la música me fue capturando cada vez más. Y llegó un punto en que pues ya estaba yo a los 12 años y medio, 13, como integrante del coro de la iglesia. Teníamos una maestra de coro que era la esposa del pastor en aquel entonces. Ellos eran de una familia de Matamoros, Tamaulipas. Por cierto, de apellido López también. Y ella, pues una mujer muy afable, muy entusiasta y nos convencía y convencía a muchos de la congregación. Total,
montamos un coro ahí, o sea, ella lo montó y nos acostumbramos a tener sus conciertos de Navidad. Cuando yo recién cumplí 14 años, llegó a visitar nuestro templo allá en Ciudad Victoria un domingo, el que entonces era rector del seminario presbiteriano, que era el presbítero Odilon Flores. Y andaba en una campaña de promoción, promocionando los cursos de verano del seminario. A mí me entusiasmaron muchos cursos porque yo estaba en aquellos años, pues tenía mucha actividad en la iglesia y como me decían mis padres, me dieron permiso, etcétera, vine a la Ciudad de México y estuve aquí tomando un curso de, creo que era una semana o dos, no recuerdo bien, en el seminario. Y recuerdo, pero como si fuera en este momento, como si estuviera pasando en este momento, el primer día de ese curso, al regresar a las clases, a donde era el dormitorio del seminario, que era también el comedor, entro al salón y estaba el coro de varones del seminario ensayando con el que era entonces el director de la Escuela de Música y fundador, el profesor Oscar Rodríguez. Y yo me quedé totalmente extasiado. Y me quedé parado ahí todo el ensayo, se me olvidó todo, porque el profesor Rodríguez ensayaba con una vehemencia, con un entusiasmo, con un conocimiento tan impresionante y sobre todo tan contagiante la manera en que estaba ensayando. Muchísimas obras diferentes, himnos espirituales negros y demás, que yo estaba totalmente extasiado y nunca en mi vida había tenido oportunidad de escuchar un coro de voces varoniles cantar, que fue para mí algo totalmente cautivador, me arrebató. Y por tratarse pues de que estaba ahí el profesor Rodríguez, después me enteré que también era pariente lejano de mi familia por el lado materno, pues fue para mí como un indicio de que algo iba ya en ese camino un poco más serio hacia la música. Terminó el curso, yo me regresé a Victoria y me encontré con la novedad de que ya el pastor que teníamos y su esposa, claro, habían emigrado y se habían ido a atender a una iglesia en Texas, ¿no? Y pues ya estábamos otra vez sin directora de coro y sin coro, pues, que estuviera activo ahí en la iglesia. Y para mí era siempre algo muy, pues muy, digamos, añorante y muy entrañable la época navideña. Me gustaba muchísimo la música navideña, los villancicos y eso. Y cuando se acercó la época navideña, tuve no sé si la idea o la ocurrencia de convocar a los niños de la iglesia a que organizáramos un coro. Creo que han de haber sido unos 25 o 30 niños. O sea, yo tenía 14 años en aquel entonces, en diciembre del 65, y los convoqué y me puse a ensayarlos, o sea, de lo que yo conocía los villancicos, todo de oída, les ensayé como unos 15 villancicos, creo, si no mal recuerdo. Algunos a dos voces, y los agarraban ahí arbitrariamente, decía, a ver, este grupo va a ser el de primera voz y este grupo va a ser el de segunda voz, y ustedes cállense mientras ensayamos la primera voz, y ahí les enseñaba yo pues lo que era la melodía o según la contramelodía, según el caso, y lo montábamos y así dimos todo un concierto navideño. Justo hace poco una de las que eran pues de las integrantes de la iglesia más, pues de más abolengo ahí, que ahora tiene como, pues creo que tiene como unos 85 años o no sé cuántos, muy, muy querida amiga. Hace ¿qué será? Como 2 o 3 semanas me escribió un mensaje en Facebook, en Messenger, y me dice, oye, me acuerdo todavía perfectamente bien cuando estabas con aquel coro de niños, dándonos el concierto de Navidad, que nadie podíamos creer que estaba eso sucediendo ahí. Pero aún con todo y eso, nunca tomé esa actividad como si fuera, no sé, la actividad que fuera a regir mi vida o a la que me fuera yo a dedicar el resto de mis días. Sobre todo porque yo tenía, desde que asistí a ese curso del seminario, tenía yo la intención, y así duró por muchos años más, de meterme al seminario a estudiar teología. De hecho, cuando terminé la secundaria en Victoria, mis padres ya se habían venido a vivir a la Ciudad de México, entonces yo aproveché
me vine a vivir a la Ciudad de México y lo primero que hice fue ir al seminario para tratar de inscribirme en la carrera de teología. Y pues no se burlaban de mí, pero dijeron, oye, espérate, cálmate tantito. O sea, ni siquiera tienes preparatoria y quieres estudiar licenciatura en teología, pues no se puede, ¿no? O sea, hay que respetar las normas y pues por fortunas eso estaba en Coyoacán y pensando en la posibilidad de que en un futuro seguramente el estudio de la música sería benéfico para el ejercicio de mi actividad en el campo de la teología. Y bueno, pues entonces me voy a meter a la Escuela de Música Sacra del Seminario, que tenía pocos años de haber iniciado actividad, y eso era en las mañanas, y logré que me aceptaran en la preparatoria número 6 de Coyoacán, que estaba a 3 cuadras o 4 del seminario. Y así durante esos 3 años siguientes estuve estudiando por las mañanas hasta la 1:30, hasta la 1 de la tarde más o menos, en la Escuela de Música Sacra. Comía y a las 4 empezaba las clases en la preparatoria que terminaban a las 10 de la noche. Tenía que salir corriendo de la prepa para ir a comer algo a la plaza central de Coyoacán, porque a las 10:30 cerraban el dormitorio. Entonces no quería yo perderme esa posibilidad de tener que dormir en la calle, pues no era como que muy atractivo. Fue un periodo increíblemente intenso. A las 10:30 se apagaban todas las luces del seminario. Yo tenía mucho que estudiar por la prepa y por la Escuela de Música Sacra. Y me acostumbré a estudiar con la luz del farol de la calle, que pues supuestamente eso de alguna manera dañó mi vista, ¿no? Porque me empezó a incrementar mucho la graduación de la miopía. Y y pues bueno, para mí eso no contó gran cosa realmente porque yo estaba en lo mío y porque aparte coincidió al poco tiempo de haber empezado una escuela de seminario que una colega muy, muy querida y con quien conservo una pues muy bella amistad, la profesora Evelia Barrios, que estudiaba en la Escuela de Música del seminario, una chiapaneca. Dirigía ahí entonces un coro en la colonia 20 de noviembre, de la Ciudad de México. Se le complicaron las cosas por diversas razones que nunca supe cuáles fueron. Y un día me aborda y me dice, oye, voy a tener que dejar mi coro. ¿No quieres encargarte del coro? Dije, pues yo feliz de la vida, pero oye, yo nunca he sido director de coro, tengo 16 años, o sea, no puede ser. Pues tú éntrale, ¿no? Y pues no sé si como el Borras o con audacia o cómo, pero yo me aventuré y entonces me aceptaron ahí en esa iglesia. Bueno, no era todavía iglesia, era una congregación que dependía de otra iglesia mayor que era la Iglesia Príncipe de Paz. Y así fue como empecé. Y tenía en el coro ahí como unos 30 miembros de la congregación, médicos, profesores de escuela, ingenieros, contadores y contadoras y amas de casa y de todo. Y claro, nadie sabía leer una sola nota de música y yo apenas estaba en pañal, estaba empezando a aprender el do, re, mi por esa época ya de manera formal. Y sin embargo, pues era tal nuestro entusiasmo y nuestra dedicación que logramos hacer cosas que aún las pienso hoy en día admirables, o sea, montar coros así nomás de puro oído como el Aleluya de Händel, toda una cantata de Semana Santa y conciertos navideños y bueno, tenemos una actividad tremenda. Pues eso a mí me dio la posibilidad de una formación maravillosa que nunca jamás lo hubiera obtenido de haberme seguido con la pura, dijéramos, actividad académica en la escuela de música del seminario, porque finalmente uno se hace en la práctica, ¿no? Y tenía yo esa ventaja de que en la escuela de música del seminario pues contaba con maravillosos profesores, sobre todo el profesor Oscar Rodríguez, que era pues un ídolo para mí, una persona que en todo tiempo con un gran carisma estaba listo a ayudar, a, a, aportar lo que pudiera hacer de su parte para que pudiéramos ir mejorando todos. Y eso pues fue una situación realmente muy, muy afortunada en mi vida y que fue fijando ya con mucha más claridad, ¿no? Los destinos, de tal forma que al cabo de mis estudios en el seminario, cuando ya me titulé o terminé
los estudios del Departamento de Música Sacra, el propio seminario y los profesores de la Escuela de Música me ofrecieron la posibilidad de irme a estudiar a Estados Unidos para sacar una maestría en música sacra. Y esa idea pues a mí me encantó, desde luego. Y yo estaría más que feliz de hacer eso. Me tuve que esperar un año más y finalmente en el año 70 ya pude ir a estudiar por una beca de Estados Unidos a Princeton, al colegio donde había estudiado mi profesor Oscar Rodríguez, que desde que yo lo conocí y viendo que la manera en que él trabajaba y todo lo que él sabía, era un estupendo organista, pues yo decía, yo quiero estudiar ahí, porque ahí es donde realmente se aprenden las cosas como deben ser, ¿no? Y así fue que pues me fui metiendo cada vez más y cada vez más la música me jalaba y no me dejaba, no me soltaba, se incrementaban mis actividades. Ahí voy, espérame. Perdón. Entonces, en Princeton, pues Ahí voy, espérate. Por favor, ahí al anfitrión le vamos a pedir que silencie los otros micrófonos para que no haya interrupciones. Y les comento que cualquier comentario lo emitamos a través del chat de la plataforma, por favor. Continuamos, maestro. Silenció su micrófono, maestro. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ya se escucha. Sí. Pues Gracias. hacemos un preámbulo aquí. Para los que van llegando, pues estamos platicando con el maestro Sergio Cárdenas, el único mexicano que ha ocupado la titularidad de organismos internacionales, de organismos sinfónicos de Alemania, Austria, Egipto y México. Bienvenidos nuevamente y perdón por la interrupción. Y les reitero que quienes tengan alguna pregunta pueden emitirla a través de la plataforma, perdón, a través del chat de la plataforma. Gracias y continuamos, hermano, mi estimado Sergio. Gracias. Quiero decir que para cuando concluyeron mis 3 años de estudio en el Departamento de Música Sacra del seminario, a diferencia de lo que normalmente sucede en las escuelas, incluso hoy en día, nosotros en la formación coral teníamos ya un enorme camino andado. En el caso mío, no solo por la experiencia de estar 3 años dirigiendo un coro en una iglesia, aunque fuera un coro de, dijéramos, de aficionados, por llamar de alguna manera, y no profesionales de la música. Pero no solo eso, sino que en esa época del seminario tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de montar grandes secciones, no en su totalidad, pero grandes partes del oratorio Elías de Mendelssohn, de la Pasión San Mateo. Montamos un motete a 5 voces de Johann Sebastian Bach, que es muy complicado. Cualquier cantidad de Negro Spirituals y desde luego muchísimos himnos, ¿no? Y de mucha música, porque teníamos que tener una preparación también como solistas, entonces había que preparar Lieder, alemanes y canciones populares mexicanas, etcétera, ¿no? Algo que hoy en día pues es rarísimo. O sea, yo la otra vez me topé con el caso de un estudiante del Conservatorio Nacional de Música en una situación pues que yo me atrevo a llamar punto menos que vergonzosa, que estaba a punto de titularse en la carrera después de 8 o no sé cuántos años de estudio, en la carrera de dirección coral, y le pregunté, cuando me comentó eso, cuántas obras corales había montado y conocía, y me dijo que estaba más una, el Gloria de Vivaldi. Dije, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Ah? O sea, cuando yo terminé mi licenciatura en Princeton, habíamos cantado cualquier cantidad de cosas muy complicadas, como la Pasión según San Lucas de Penderecki, la Sinfonía de Salmos de Stravinsky, la Misa de Stravinsky, estaban Madre de Szymanowski, Gloria de Poulenc, el oratorio complicadísimo, la Transfiguración de Nuestro Señor de Olivier Messiaen, y así un repertorio que lo único que refleja es que el estudio ese de 3 o 4 años en promedio que se tiene en ese colegio tan prestigiado, le permite a uno al terminar la carrera
prácticamente conocer todo el repertorio coral o todo lo esencial del repertorio coral. Porque en ese colegio, que se llama Westminster Choir College, pues en mi época había como 7 coros. O sea, el coro de los principiantes de primer año, un coro sinfónico de como 200 voces, que es el coro que cantaba con muchísima frecuencia, pues con la Orquesta de Filadelfia, la de Nueva York, la de Washington, la de Pittsburgh, y que para mí esas fueron experiencias absolutamente impagables, ¿no? Y desde luego que inolvidables. Y aparte había el coro que se especializaba en cantatas de Bach, el otro en motetes o madrigales del Renacimiento, el otro en música contemporánea y en música antigua y en fin, romántica y demás. Y había desde luego también un coro selecto de 40 voces que había que pues aspirar ahí con audiciones de solfeo y demás cosas, que era el coro representativo que siempre es el que podía salir de giras. Y yo estuve en ese coro, fui seleccionado, hicimos giras como por 20 estados de la Unión Americana con ese coro. Era un coro fabuloso que hicimos una gira, me acuerdo, con Roger Wagner, que era un director coral muy, muy prestigiado. Y lo que pasaba en ese concierto es que al inicio del concierto el maestro Roger Wagner daba el tono del Kyrie con el que empezamos, era un Kyrie del Liber Usualis, ¿no? Y de ahí nos íbamos solitos el resto del concierto. Íbamos agarrando el tono para cada obra en función de la anterior y así sucesivamente. Entonces es el grado de preparación que teníamos ahí, realmente muy, muy admirable e incluso envidiable. O sea que pues yo creo que aquí el ejercicio de la música se vino dando de tal forma que llegado en cierto momento, y esto sucedió años después cuando ya estaba yo en Salzburgo, un día me pregunté, bueno, a ver, espérate, ¿cómo está eso de que yo sigo hablando de que tengo la aspiración de estudiar teología? Y claro, yo he leído mucha teología y leía a Tillich y leía a Karl Barth y a muchos teólogos o a los filósofos de orientación teológica, pero si estoy metido 100% en la música. Y es más, ya estaba en Salzburgo, se me ofreció la posibilidad de ser director a mis 24 años de edad, director de la orquesta de la Escuela Superior de Música Mozarteum. O sea, eso en Salzburgo, Austria, es algo, un reconocimiento tan impresionante. Te dije, no, esto no lo puedo dejar yo ir. O sea, el camino finalmente que está trazado para mí es el camino de la música. Y así fue como llegué, no porque yo estuviera luchando, haciendo codazos para pasar de aquí por allá, alcanzar esta otra meta, sino se fueron dando las cosas, pues de manera suave, nunca forzada, y se hacía lo que se hacía y lo que se podía, y punto. Y así fue, yo creo que en resumidas cuentas y a grandes rasgos, así puedo, digamos, describir ese proceso. A menos que alguien Profesor. tenga algunas preguntas específicas, pues podemos ahondarlas, pero Sí, creo